Algoritmo 1, estructura secuencial. Ingresa a DebC o cualquier compilador. Vamos a darle clic en File, New, Project, consola de aplicación, cProject y OK. Recuerda guardar siempre tus proyectos en alguna carpeta por cuestiones de orden. Agrega algún nombre a tu proyecto y guardar. Bien, nosotros vamos a trabajar con DebC. Este compilador nos permite o nos muestra una sección de código al momento de abrirlo. Y bueno, aquí tenemos las librerías, el inicio del programa principal. Este return 0 nos permite terminar nuestra función principal que recibe un entero y el fin del programa principal. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a escribir nuestro código. Bueno, decíamos que estas son las librerías y que tenemos la librería básica de entrada y salida de datos, que es la Studio, esta. Pero contamos con otras librerías, como por ejemplo la librería Math, que es la librería matemática. Entonces la podemos agregar. Aquí se encuentran algunas funciones que nos permiten precisamente hacer cálculos matemáticos. Y bueno, en este caso sí la vamos a utilizar, por eso la agrego. Fíjense bien cómo escriben sus palabras reservadas, porque en caso de no escribirlas correctamente, pues nos marcará un error el compilador. Bueno, aquí tenemos, decíamos, el inicio del programa principal. Vean cómo tenemos un par de llaves, una llave abierta y una llave cerrada. Tenemos el fin del programa principal. Y bueno, estoy escribiendo aquí comentarios que los ignorará el programa, pero nos permiten a los programadores entender qué es lo que hace este programa. Vamos a tener una sección de declaración de variables, una sección de entrada de datos, una sección de proceso y una sección de salida, ¿no? Que es como se compone un programa. Bien, vamos a tener un algoritmo, que es un problema, o el problema que vamos a resolver. En este caso vamos a desarrollar un programa que calcule el promedio de un estudiante de posgrado que cursa 4 materias. Si nosotros quisiéramos resolver este algoritmo, ¿cuáles serían nuestros datos de entrada? Necesitamos 4 calificaciones que el estudiante tiene para sus 4 materias. Después tendríamos que sumar esas materias y dividirlas entre 4, lo que nos daría un promedio. Por lo tanto, hay que pensar cuántas variables ocuparíamos. En este caso serían de tipo decimal, porque el estudiante puede sacar, no sé, 69.5 o algo así. Entonces vamos a ponerlas de tipo decimal y luego tendremos que generar las variables. En este caso ocupamos una materia 1, una materia 2, una materia 3 y una materia 4. Y además necesitamos un espacio para el promedio y coma. Al final de cada línea hay un punto y coma que indica el fin de la línea. La palabra reservada float nos indica que estas materias, estas variables, son decimales. Todas las variables que quieran generar separadas por comas. Y recordando que los nombres de identificadores tienen reglas. Como no podemos empezar con número, de preferencia escriban en minúsculas, todo. Y no podemos dejar espacios, etcétera, ¿no?
Bien, vamos a solicitar los datos de entrada, para lo cual primero tenemos que poner un printf que nos permite escribir un mensaje en pantalla a través del cual le vamos a solicitar al usuario que introduzca el valor de la primera materia. Escribe la calificación de la primera materia. Este mensaje se mostrará en pantalla, por lo tanto, el usuario introducirá un número a través del teclado. Hay que leer ese número con la instrucción scanf. Scanf, comillas, %f, porque la variable que sigue a continuación es de tipo decimal, coma, ampersand, mat1. Aquí estamos leyendo la materia 1 que el estudiante nos va a proporcionar. Y punto y coma al final de la línea. Bien, necesitamos introducir las 4 materias. Por lo tanto, podemos copiar esas 2 líneas de código y pegarlas, porque ahora vamos a solicitar la segunda materia y vamos a guardarla en materia 2. Lo mismo, la tercera materia, y lo guardamos en materia 3. Lo mismo, la cuarta materia, y lo guardamos en la materia 4. Bien, ya tenemos las 4 calificaciones del estudiante. La primera en materia 1, la segunda en materia 2, la tercera en materia 3 y la cuarta en materia 4. Ahora lo que tenemos que hacer es el proceso, que precisamente es sumar las 4 calificaciones y guardarlas en promedio. Para lo cual vamos a hacer el proceso. Voy a poner en la sección de procesos. Entonces sería promedio a promedio, la variable promedio, asígnale la suma de la materia 1 más la materia 2 más la materia 3 más la materia 4, pero todo esto, estas 4 materias, las vamos a sumar y las debemos dividir entre 4 y punto y coma. Entonces, lo que haya sacado de calificación el estudiante en la materia 1 más la materia 2 más la materia 3 más la materia 4, esto se suma, se divide entre 4 y lo que resulta se guarda en promedio. Bien, ya tenemos en promedio nuestro resultado, pero no lo tenemos visible para el usuario, por lo que hay que poner un printf que nos permite imprimir un mensaje en pantalla donde le informemos al estudiante su promedio. Su promedio es, y lo que vamos a imprimir es un decimal. Entonces, podemos poner %f porque la variable que está a continuación, que va a ser promedio, es decimal. Y aquí un punto y coma al final. Bueno, aquí también podríamos poner un .2. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nos dé el promedio con solo 2 decimales. Por eso este %.2f. Bueno, ahora lo que vamos a hacer después de esto, pues, es compilar este programa para ver si realmente realiza la función, resuelve el algoritmo. Y bueno, vamos a compilarlo. Si no tiene errores de sintaxis ni de lógica, acá marcará en la ventana de salida que no tiene errores y lo vamos a ejecutar. Escribe la calificación 1, pues el estudiante sacó 30, la calificación 2, 50, la calificación 3, 100, calificación cuarta, 60. El estudiante tiene un promedio de 60 y se termina la ejecución del programa. Revisemos el código, que todo esté correcto. Hay que respetar la estructura de las instrucciones. O sea, hay que respetar la escritura de las palabras reservadas, fijarnos que estén bien escritas
que al final de las líneas de código haya un punto y coma. Por ejemplo, aquí en el scanf, su forma, su sintaxis es scanf, y luego aquí irá el tipo de dato del cual es nuestra variable. Como en este caso mat1 es de tipo decimal, aquí tenemos que poner %f. Pero si mat1 fuera de tipo entero, o sea, si fuera int, aquí tendríamos que poner %d. Si mat1 fuera de tipo carácter, tendríamos que poner %c. Si mat1 fuera de tipo cadena de caracteres, aquí tendríamos que poner %s. Pero bueno, obviamente aquí es decimal y aquí se pone %f. Si nos faltara este ampersand, a lo mejor el programa al compilarlo no marca errores, pero al momento de ejecutarlo, vean cómo yo introduzco una calificación y ahí ya finalizó el programa, no hizo nada más. Quiere decir que este valor que el usuario escribió en la computadora no lo capturó en la variable mat1. ¿Por qué? Porque no le estamos pasando la dirección en memoria donde se generó esta variable. Bueno, pues los invito a practicar. Realicen este primer programa en su computadora. Generen el código fuente, que es este, el main C, y al momento de que se ejecuta, genera este, que es el ejecutable, y revisen que no contenga errores. Vean, aquí todavía me marca el error anterior, porque siempre que corrijan algún error hay que volver a compilarlo para que entonces lo tome y no haya problema de ejecución. Que si tome los cambios la computadora, ¿no? Bien, pues los invito a practicar con este primer programita, que lo que hace es calcular el promedio de un estudiante de posgrado que cursa 4 materias. Bueno, la librería matemática se usa para utilizar funciones ya más avanzadas, como por ejemplo el SQRT, que nos permite calcular la raíz cuadrada de un valor. Y también está la función POUT dentro de esta librería. Entonces, SQRT para calcular raíz cuadrada y POUT para calcular un número elevado a una potencia, ¿no? Estas las veremos más adelante, pero sí existen otras librerías como esta o otras librerías que nos permiten realizar más funciones específicas dentro de la programación.